tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander y le doy la más cordial bienvenida a Desafíos, este espacio de 30 minutos donde una vez por semana nos sentamos a hablar de los grandes temas de la realidad guatemalteca. Hoy vamos a hablar de un problema quizás el más grave del país, que es el de la desnutrición. En muchas oportunidades hemos hablado de las consecuencias, de la situación, hemos mostrado un mapeo donde están los mayores focos de desnutrición dentro del país, pero el hecho de involucrarnos es lo más importante a la hora de buscar una solución a este grave problema. Y es por eso que surge 2012 Despertemos. Tengo algo que dar, se llama la más importante actividad realizada durante todo este año, que se divide en 4 etapas, una que concluye recientemente con el segundo viaje que ya se hace para visitar a todas las familias de distintas comunidades del país y llevar soluciones. Pero ese es el punto de partida, es simplemente un primer paso importantísimo que se está dando con muchos matices, con un largo camino por recorrer, y la gran pregunta es, bueno, ¿qué pasa a partir de ahora? Concluyeron las 4 fases de este Tengo algo que dar, 2012 Despertemos, que es lo que sigue, cómo va a cambiar justamente la realidad guatemalteca con más objetivos y proyectos por concretar. Pues ese es el tema que abordamos esta noche. Nos acompañará Emilio Méndez, Juan Carlos Páez, 2 de las tantas personas que han trabajado activamente en este movimiento y queremos compartirlo con ustedes. Tengo algo que dar abrió una brecha para muchos guatemaltecos que desconocían los graves problemas que el país sufre en el interior, principalmente el más profundo de estos, la desnutrición crónica. La iniciativa, que movilizó a más de 6.000 jóvenes en las 2 visitas realizadas, además de una feria de propuestas para resolver el problema y una colecta nacional, concluyeron hace poco, pero los efectos tanto en el campo como en la mente de los connacionales permanecen. ¿Qué retos se vienen tras el final de las primeras 4 etapas de Tengo algo que dar? De eso conversaremos a continuación en Desafíos. Bueno, y lo que acabamos de ver en este reportaje introductorio es un resumen que cuenta a grandes rasgos lo que pasó en estas 4 fases, en estas 4 etapas de este movimiento 2012 Despertemos, que no concluye este año, que no concluye con esta sola actividad que es Tengo algo que dar, sino que comienza a funcionar con muchas propuestas que esta noche queremos que usted conozca. Entonces quiero presentarles a parte de este gran grupo de personas que se han sumado voluntariamente a este gran movimiento y que está generando cambios y muy positivos en todo el país. Está con nosotros Emilio Méndez, que es parte de este 2012 Despertemos. Emilio, gracias por acompañarnos, buenas noches. Hola Ricardo, muchas gracias de nuevamente estar acá. La verdad que muy contento de poder haber concretado la 4ª fase, muy emocionado por lo que pudimos ver, ver a tanta gente a las 4 de la mañana bajo la lluvia, que fue un sábado de lluvia, y verlos ahí siendo presentes y subiéndose a los buses. La verdad es que nos llenó de mucha satisfacción, ¿verdad? Ver cómo los guatemaltecos cada vez más estamos siendo más conscientes de que la única manera de cambiar lo que no nos gusta es participando. Así que muy contento. Esta noche vamos a hablar de ese tema, de qué pasó en esa 4ª fase y de lo que sigue, pero también está con nosotros un empresario muy conocido, pero además en estos momentos encargado de manejar nada más y nada menos que el tema de la competitividad, de la competencia, de la proyección y las oportunidades que tiene Guatemala a nivel internacional. Juan Carlos Páez, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Por qué decidiste sumarte como ciudadano guatemalteco, más allá de este puesto tan importante, a 2012 Despertemos? Bueno, yo te diría, no solo me he sumado, sino que se ha vuelto mi proyecto de vida también el tema de la desnutrición en el país. Le estamos dedicando el tiempo que haya que dedicarle. Creo que es el problema número 1 en el país. Es precisamente lo que todos tenemos que atender. No lo resuelve solo una persona, lo resuelve todo un proyecto integral que incluye comunidad internacional, toda la ciudadanía, todos los políticos, empresarios, y solo si nosotros encontramos un liderazgo y un camino, vamos a ver el fin de la desnutrición en el país. Y a mí me entusiasma muchísimo eso. Realmente estoy viendo un cambio. Creo que los liderazgos que se han visto, que 9.000 personas hayan ido a hacer eso a las diferentes comunidades, es un cambio tremendo. Este año sí parece ser el fin de una era y el comienzo de una nueva para el país. Estoy motivado. Cuando recién preguntamos, y este ha sido quizás el común denominador, ¿por qué participaste? ¿Por qué te sumaste al 2012 Despertemos? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos y la respuesta es una sola: empezar a generar cambios reales y participar en las soluciones.
pero se esperaba realmente, si hacemos un análisis de estas 4 etapas, que realmente se iba a revolucionar y que iba a llegar a tantos sectores, tantas entidades involucradas en este tema, Emilio. Mira, la verdad es que fue un reto muy grande el armar la logística para movilizar a tantas personas, no solo las personas que fueron como participantes, sino las familias que abrieron sus puertas como anfitrionas. Pero yo te diría que nosotros no sabíamos en el primer viaje realmente cuál iba a ser la respuesta. Y la meta eran 5.000 personas y la meta la superamos. Y la verdad es que yo creo que eso pues solo confirma que, como decía Juan Carlos, definitivamente estamos viendo la transformación de una sociedad, nuestra propia transformación, que eso lo vuelve mucho más interesante, ¿no? Porque no es hablar como de cómo la gente se transforma, sino cómo yo me transformo en el camino junto a otros guatemaltecos. Entonces, lo que hemos visto te diría que ha superado nuestras expectativas. La participación ha sido de verdad enorme. Y no solo la participación, sino te diría la respuesta de la gente que ha tenido la oportunidad de vivir esa experiencia, de haber convivido con su familia durante un fin de semana, si fue solo un viaje o muchos que regresaron, que eso es un dato interesante también, ¿verdad? Que más del 50% en el segundo viaje de los que fueron en el primero regresaron. Eso pues también nos llena de satisfacción, ¿no? De esperanza, porque gran parte del problema es que para muchos no es un problema el tema de la desnutrición, y necesitamos de verdad volverlo un tema de urgencia nacional para que nos demos cuenta que tenemos frente a nosotros, por un lado, un riesgo enorme si no lo atendemos, pero también que veamos la oportunidad de encontrar en la desnutrición ese pegamento que nos sirva a los guatemaltecos realmente para unirnos por un mismo objetivo, independientemente de los sectores en los que nos tocó nacer, participar, trabajar, poder realmente apuntar hacia el mismo objetivo y en el proceso aprender a trabajar juntos, aprender realmente a construir una confianza que hoy por hoy es muy débil entre nosotros guatemaltecos. Creo que eso está pasando y creo que eso es muy esperanzador. Bueno, el tema es que la desnutrición no es un tema aislado que se relacione pura y exclusivamente con un tema de salud, es un tema que está relacionado con todos los otros temas, grandes temas del país, porque por ejemplo en tu área, si hablamos de competitividad, un país que tiene tan pocas expectativas en relación y que las cifras son tales en función a la desnutrición, es difícil que llegue a ser un día competitivo que esté jugando en las primeras líneas, por dar un solo ejemplo, porque en realidad se relaciona con todo el tema, que es muy grave realmente, ¿no, Juan Carlos? Precisamente, competitividad, lo que significa la palabra es la capacidad de hacer cosas. La competitividad de todo Guatemala es la capacidad que tiene de hacer cosas y de vender o de tener una economía y generar ingresos. Y si uno habla de una persona, la competitividad de una persona es su capacidad de hacer cosas. Entonces, cuando vamos a estas comunidades y vemos en directo las capacidades que tienen de hacer cosas, están muy limitados, porque sus comunidades están aisladas y manejan condiciones de poder producir, de poder convivir, de poder tener costos de logística, por decirles algo, de accesar a una farmacia, accesar tan limitados que se convierten en pobreza extrema, y ellos no entienden cómo es que llegaron a esa situación. Necesitan soluciones integrales. La pregunta es, ¿por qué surgió este movimiento? ¿Por qué, antes de irnos a la pausa, muchas personas dicen, bueno, ¿detrás de qué objetivo están? ¿O por qué esta motivación y esto acaba este año? Empecemos por la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué crearlo? ¿Por qué hacer un movimiento absolutamente apolítico, donde todos tienen la misma libertad de poder participar, opinar y organizarse para poder trabajar? ¿De dónde surgió la necesidad de empezar a comprometerse con este tema? Mira, 2012 Despertemos Guatemala surge de la necesidad de movernos y darnos cuenta que como país tenemos una buena cantidad de posibilidades y potenciales, pero también tenemos unos retos gigantes que necesitamos verlos, conocerlos realmente para poder enfrentarlos. Yo creo que como guatemaltecos necesitamos asumir nuestros propios problemas, no podemos seguir esperando que vengan de afuera a resolver las cosas que nosotros mismos deberíamos de ser los primeros responsables en estar atendiendo. Así que definitivamente surge esta iniciativa con el fin de facilitar espacios que nos permitan a los guatemaltecos unir esfuerzos y apuntar hacia un mismo objetivo. Yo creo que vemos muchas cosas buenas sucediendo en el país, pero muchas de ellas todavía en forma dispersa, en forma aislada. Y ahí es donde vemos el principal reto probablemente de los guatemaltecos, el poder realmente aprender a trabajar juntos, el poder aprender a aprovechar mejor los recursos, a sumar los esfuerzos. Pero eso
tiene sentido cuando lo dices, ¿no? Estaríamos mejor si trabajáramos juntos, si trabajáramos unidos, pero el cómo lograr ese trabajar juntos, la verdad es que eso es un proceso que nos va a tomar una buena cantidad de años, es un proceso que no es tan fácil como suena, ¿verdad? Porque tenemos que estar dispuestos realmente a ceder, a compartir, a dar espacios que a veces estamos como muy aferrados a querer tomarlos, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante realmente es entender que en los grandes problemas y retos de Guatemala está la oportunidad realmente de trabajar por una misma causa. Y eso así como básicamente nace en 2012 Despertemos Guatemala, con la idea de unir esfuerzos, apuntar hacia un mismo objetivo. La gente se pregunta, bueno, ¿y cuál es el objetivo? Y la respuesta también es muy sencilla, pero muy compleja al mismo tiempo, y es cambiar lo que no nos gusta de Guatemala. Y ahí es donde entra el tema de la desnutrición inevitablemente, porque como decía Juan Carlos, realmente la desnutrición es sin lugar a duda el obstáculo más grande, más inminente y más importante que necesitamos atender como país y como sociedad. Lo que iba a ser originalmente un solo viaje se convirtió en 4 fases, 4 etapas. Porque lo interesante realmente de la desnutrición es que cuando lo ves de cerca y cuando entiendes realmente las causas, que son las mismas causas de por qué Guatemala está en el subdesarrollo, y entiendes por qué del pasado, el presente y el posible futuro de Guatemala, lo empiezas a atender el tema con una vehemencia que de verdad yo hace un año, y te lo he comentado en alguna oportunidad, hace un año para mí el problema de la desnutrición, según yo, era uno de los muchos problemas que como guatemaltecos teníamos. Y hoy lo veo como el problema más importante, el problema que necesita realmente un sentido de urgencia nacional. ¿Y cómo pude haber cambiado mi percepción del problema en tan poco tiempo? Y es que la verdad es que cuando lo ves de cerca y miras las implicaciones para el futuro de Guatemala, pensar que el 50% ya entra directamente condenada a un círculo perverso de la desnutrición, realmente llega un momento de tu vida en el que dices, ok, hasta aquí, ¿verdad? Y no podemos permitir que los 1000 niños que están naciendo hoy, y los 1000 niños que van a nacer mañana, y los 1000 niños que van a nacer pasado mañana en Guatemala, y la mitad de ellos entren directamente a ese círculo, por donde les tocó nacer. Así que vemos un reto enorme, vemos una necesidad urgente de enfocarnos en las siguientes generaciones que están naciendo hoy, mañana, pasado mañana, la próxima semana. Vemos una oportunidad en los 1000 días en realmente enfocar los esfuerzos a atender los primeros 1000 días de las próximas generaciones que están naciendo hoy, ¿verdad? Ahí vemos una oportunidad enorme, esa es la continuidad realmente de Tengo Algo que Dar. Y de eso vamos a hablar luego de la pausa comercial, porque tenemos que hacer un corte muy rápido para que usted siga enterándose de este tema, de cómo puede participar. Durante todo el programa van a estar saliendo cintillos con las redes sociales, donde usted puede buscar más información, donde puede consultar lo que ya se hizo, pero eso luego de la pausa. ¿Cómo continúa? ¿Qué pasa en el próximo año con 2012 Despertemos? Pues se lo contamos en un ratito. 2012 Despertemos, que surge este año.